Bueno, mis hermanos, vamos a leer versículo 1 al 4 de Génesis. Gloria al Señor. Quiero felicitar a nuestra hermana Odalis, que hoy está de cumpleaños. Que Dios bendiga a nuestra hermana Odalis, sí, está por allí conectada. Que Dios le dé larga vida y salud a nuestra hermana. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hay algo que debemos tener claro, que desde que nacemos, el próximo o un acontecimiento que tenemos que esperar es la muerte. Nadie se quiere morir, pero es ley de vida, ¿verdad? Y algo bonito en este capítulo que dice: fue la vida de Sara 127 años, una vida longeva, una vida larga, aunque comparada con la larga vida que tuvo Abraham u otros, quizás digamos no tanto, ¿no? Pero hay algo que llama la atención, y es que la Biblia no suele decir los años que vivieron las mujeres. No sabemos a qué edad murió Eva, no sabemos a qué edad murieron todas esas mujeres, pero sí en cambio nos dice los años que vivió Sara, y podemos darnos cuenta que Sara fue una mujer muy importante, muy influyente, y de hecho hay dos partes en la escritura, que tanto en Isaías como en, no recuerdo cuál es la otra, que nos dice que miremos a Sara, que la tengamos como ejemplo, ¿verdad? Y entonces, 127 años, logró disfrutar 37 años de su hijo, amados hermanos. Después de ser una mujer estéril, con 90 años, una mujer tan mayor, tener un hijo, tuvo la oportunidad de no solamente de tenerlo, sino de criarlo, y de que él llegara incluso a ser ya un hombre, ¿verdad? Dios le dio esa bendición a Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón. Dice allí que ellos estaban en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Uno que podemos ver es que ellos estaban como extranjeros, pero estaban en la tierra que Dios les había prometido que les daría por heredad, ¿verdad? Más adelante esta tierra de Canaán vino a ser posesión del pueblo de Israel, pero en ese momento todavía ellos eran extranjeros. Sin embargo, vemos que allí pues aconteció esto, y dice que Abraham hizo duelo por Sara y a llorarla, ¿verdad? Es normal, amados hermanos, cuando muere un ser querido, un familiar, ¿sí? Aunque seamos cristianos, no es malo llorar, no es malo llorar, eso es parte de nuestra humanidad. Es más, cuando nosotros lloramos a un ser querido, estamos demostrando cuánto le amábamos a esa persona, ¿sí? Cuánta falta nos va a hacer ahora que ya no va a estar con nosotros. Imagínese para un hombre, su esposa, que ha estado allí durante tantos años, en las buenas, en las malas, que rieron, que lloraron juntos, que pasaron tantas cosas. Obviamente esto traía tristeza al corazón de Abraham, y dice que él la lloró, ¿verdad? Entonces hay que hacer duelo por la gente que fallece, por nuestros familiares. Cada uno lo hace a su manera. Quizá hay gente que no es tan expresiva, pero lleva ese duelo en su corazón, ¿no? Pero el duelo es sencillamente una forma de mostrar que amábamos a esa persona, y que nos da tristeza que esa persona físicamente ya no esté con nosotros, aunque nosotros como cristianos sabemos que si alguien muere en el Señor, pues un día vamos a estar en la presencia. Entonces a veces una persona le dice a otro: pero no, deberías estar alegre porque él ya está en el cielo, él ya está mejor. Y a veces pues parecemos un poco indolentes, ¿no? Un poco como que no estamos sintiendo el dolor de esa persona, pero también debemos de sentir el dolor. Dice la Biblia que lloremos con los que lloran y riamos con los que se ríen, ¿no? En el momento que alguien esté pasando un duelo y que esté llorando, hermano, no hay que criticarle, no hay que juzgarle, porque vemos que en la palabra esto era común, hacer el duelo, llorar. Eso es humano, amados hermanos. Así que tampoco no como los que no tienen esperanza, porque los cristianos sí que tenemos una esperanza, pero
Es bueno aflorar nuestros sentimientos y no tenemos por qué ocultarlos, ¿verdad? Y menos aún el de una persona tan querida como la esposa, el esposo, un hijo, en fin. Y dice que después de que él estaba allí llorando, ¿verdad? Se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed. Algo que me llama la atención, la forma como lo llama aquí su muerta. Y es porque uno debe asumir que ya esa persona está muerta, ¿sí? Aunque uno no quisiera aceptarlo en su corazón, pero debe aceptar la muerte de las personas porque esto es parte de la vida, amén. Entonces, él se levantó de allí porque era costumbre dentro del pueblo de Israel que el mismo día que morían, ese mismo día eran enterrados. Eso lo vemos en algunas partes de la escritura, ¿verdad? Entonces, él reconoce que era extranjero y forastero y que no tenía, que él quería una propiedad para sepultura. Hay algo que nosotros debemos reconocer, que en esta tierra estamos de paso. La Biblia dice que somos peregrinos, amados hermanos. Entonces, buscar un lugar para enterrarla era porque él quería tener como esa tranquilidad de poder llevar y honrar a su esposa. Y una de las formas de honrarla era también tener un lugar donde él pudiera enterrarla y pudiera decir, ese es el lugar donde está enterrada mi esposa, y el día que él falleciera también iría a ser enterrado allí, ¿verdad? Pero él quería un lugar donde él sepultar a su muerta, como dice allí, ¿verdad? Él lo asumió, su esposa ya no estaba. Su esposa, por muy bonita que fue ella, que yo creo que fue una de las mujeres más hermosas que la Biblia nos habla, por más que fue una mujer muy querida para Abraham, llegó su final, ¿verdad? Entonces él lo aceptó y simplemente buscó la forma de comprar una heredad, un lugar donde pudiera sepultar a su muerta, que ya los hermanos nos irán hablando de ese lugar. Pero lo que quiero que tengamos claro, amados hermanos, y en medio de esta pandemia, por ejemplo, que ha fallecido tantas personas y siguen falleciendo, a los que nos están escuchando y quizás ha muerto algún familiar, mi hermano, es normal que te duela, es normal que tengas tristeza, pero recuerda también lo que la Biblia dice, que el que muere en Cristo, ¿verdad? No ha muerto en realidad, porque Jesucristo es la resurrección y la vida, y todo el que esté en Cristo vivirá para siempre. Que no tengas ese dolor como aquellos que no tienen esperanza, sino que tengamos esperanza y sepamos también que Dios nos consuela en medio de nuestro dolor y de nuestra tristeza. Recuerda siempre, como lo admitió Abraham, somos peregrinos. Somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Que nunca se nos olvide. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mañana la paz del Señor con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dicen los textos 5 y 6 del capítulo 23 de Génesis. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Gloria al Señor. Venimos escuchando la exposición de nuestra hermana pastora, ¿verdad? Allí el capítulo nos habla del momento en que Sara pues parte de esta tierra, donde vemos que, como decía la pastora, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Llegó el momento pues de que Abraham despidiera a su esposa, y dice el versículo 5, la respuesta que dieron los hijos de Ed a Abraham con respecto a la petición que Abraham les estaba haciendo, ¿verdad? Él quería tener allí una propiedad para sepultar a su muerta, y me llama la atención, ¿verdad? La forma de cómo Abraham maneja este momento duro de tristeza, de dolor, porque no deja de ser un momento angustioso, ¿verdad? Para una persona cuando pierde su esposo, su esposa, un ser querido. Él la lloró, pero se levantó luego para ejecutar allí todo lo que era el entierro, para ver qué iba a hacer. No se dejó hundir en la tristeza, en el dolor, sino que sabía que tenía que manejar las cosas con sabiduría. Y nosotros, de todas estas historias que están aquí en la palabra del Señor, pues aprendemos a que por muy duro que sea el momento que estemos enfrentando, debemos de levantarnos en el nombre del Señor y seguir adelante, porque la vida continúa, porque quedan allí otros seres queridos
por los cuales nosotros debemos de seguir luchando. Amén. Y dice que ellos le respondieron a Abraham, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Vemos aquí una vez más cómo Abraham era reconocido como un hombre de Dios, donde la gente podía ver el favor de Dios sobre Abraham. Dios había dado una promesa a Abraham y no había dejado a Abraham por allí tirado, sino que su favor, su gracia acompañaban a Abraham donde él llegaba. Una vez más aquí esta gente le dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Qué bonito es saber que nosotros podemos estar en un lugar quizás donde no es honrado el nombre del Señor, en un lugar donde estamos rodeados de impíos, de personas que no honran a Dios, pero que nosotros podemos honrar al Señor. Nosotros podemos dar testimonio de que somos siervos del Señor y podemos exaltar el nombre del Señor en ese lugar. Aquí vemos que Abraham era reconocido por estas personas, ¿verdad? Y le decían, eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¡Qué bendición! Y dice luego, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ellos le estaban ofreciendo a Abraham, en vista de que él era un hombre de Dios, le estaban ofreciendo en regalo que escogiera él cualquiera de los sepulcros, que ninguno le iba a negar el lugar para que él enterrara a su muerta. Estaban allí ofreciendo, reconociendo la autoridad de Abraham, la gracia de Dios sobre él. Pero más adelante vamos a ver la respuesta de Abraham, un hombre que en un momento de angustia manejó la situación con sabiduría, con integridad, con mucha prudencia. Ayúdanos el Señor para que cada uno de nosotros manejemos todas las cosas bajo ese temor al Señor, que no nos aprovechemos de la gracia de Dios. Aquí vemos que Abraham fue reconocido como un hombre de Dios, mas él no se aprovechó de eso, sino que trabajó todas las cosas con sabiduría. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a manejar nuestras vidas con integridad y con prudencia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones, la paz de Dios sobre sus vidas en esta mañana. El versículo 7 al 9 dicen de la siguiente manera: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. En medio de todo esto que estaba viviendo Abraham, sabemos que fue un momento bastante duro, difícil. La compañera de toda su vida, que la acompañó por un largo viaje, había muerto, ya no estaría más con él. Él llora a su mujer y me llama mucho la atención el testimonio que Abraham pudo haber dado en su vida en medio de los hijos de Het. Ellos le llaman, eres como un príncipe de Dios en medio nuestro. Qué bueno es que nuestro testimonio sea intachable, que nuestra vida, nuestro diario vivir sea verdaderamente digno de respeto, de alabanzas para nuestro Dios. Y esta gente le reconoció. Otra de las cosas que me llama la atención es que en medio de todo esto, aun cuando los hijos de Het habían reconocido que Abraham era un siervo de Dios, era un príncipe de Dios en medio de ellos, no se aprovechó de su condición, no se aprovechó de esta situación, sino que él necesitaba un lugar donde enterrar a su muerta, y les dijo a ellos que él se lo iba a pagar por su precio justo, se lo pagaría. Y tenía visto algo. Abraham era un hombre visionario, no solamente quería quizás enterrar solamente allí a Sara, sino que quería tener
lugar para sepultura de él y de sus hijos también. Y vemos que ahí en esa cueva de Macpela, más adelante sepultan a Abraham también, sepultan a Isaac, sepultan a Jacob también, porque él había provisto. Nosotros como padres tenemos que ser visionarios y proveer. La Biblia dice que los padres proveen para los hijos. Y dice ahí que Abraham se levantó en medio de los hijos de él. Es importante, hermano, nosotros como creyentes, que nuestros negocios sean claros delante de los hombres. Mira, Abraham estaba allí en medio de su dolor con Sara muerta. Él se fue a donde se hacían los negocios, a la puerta de la ciudad, donde la gente podía ver verdaderamente los negocios que se hacían. Y aunque los hijos de él le estaban ofreciendo un lugar sin pagar nada, pero Abraham quería tener posesión, porque quizás más adelante ellos pudieran enterrar a otras personas allí juntamente con Sara, pero Abraham quería tener un lugar específico para ella, para él, para su familia, y él le pidió un precio justo. Es necesario, hermano, que nosotros seamos justos aún en nuestros negocios, y tener muy en cuenta, hermano, que muchas ofertas se nos presentan a nosotros en la vida y tenemos que analizarlas. Hay veces que el enemigo, hermano, presenta ofertas para hacer, hermano, que el testimonio del creyente sea mal visto. Recuerdo en una oportunidad que a un varón le estaban vendiendo una herramienta que tenía un costo alto, se lo estaban dejando a menos de la mitad del precio. Y este varón, cuando le dieron el precio, se volvió loco porque era una oferta. Y yo le dije, hermano, ten mucho cuidado con eso, porque ese precio parece raro, parece que fuera robado esto, hermano. Y ciertamente el hermano compró la cuestión, pero más adelante descubrieron que era robado. El dueño puso la denuncia y él se vio afectado en esa situación. Aquí vemos que Abraham, la gente le estaba dando, no, escoge tú el lugar cualquiera, nadie te lo va a negar, pero él tenía un lugar bien mirado, que era allí. Este varón llamado Efrón, hijo de Zoar, tenía una heredad en el extremo, en un lugar extremo allí, y él pidió pues que intercedieran en favor de él con este Efrón, y que él le pagaría el precio justo por lo que él quería comprar. Hay que pagar lo justo en el nombre del Señor. Las cosas regaladas, las cosas fáciles, las cosas, hermanos, que vienen de muy fácil procedencia, muy fácilmente se van. Hay que esforzarse en el nombre del Señor y pagar un precio justo por lo que nosotros necesitemos en el nombre del Señor. Este ejemplo maravilloso me llama mucho la atención de Abraham, que dio testimonio, hizo su negocio delante del pueblo y pagó un precio justo. Que nuestra vida sea íntegra delante de la presencia del Señor, aún en las condiciones que Abraham vivió, que la gente le estaba ofreciendo por ser príncipe de Dios en medio de ellos. Él no se aprovechó, sino que pagó lo justo. Hay que ser justo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios les bendiga. El versículo 11, 10 y 11 dicen así: Este Efrón estaba entre los hijos de Hec, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Hec, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Gloria a Dios. Bueno, aquí como venía diciéndonos, hablando nuestros hermanos acerca de este negocio que estaba realizando Abraham en este lugar donde él estaba establecido, ¿verdad? Y bueno, como decíamos hace días atrás, era costumbre en las puertas de la ciudad, pues se reunían las personas importantes, la gente de negocio, las personas que estaban en eminencia para hablar de política y de todas esas cosas que se suelen hablar dentro del gobierno y de la gente importante. Y bueno, Abraham estaba en ese lugar, pues como decían nuestros hermanos, estaba haciendo negocio
para obtener un terreno para sepultar a su esposa que había fallecido. Y bueno, ya estaba aquí el dueño del lugar. Y bueno, él cuando escucha que Abraham le plantea la situación, pues él quiere regalarle ese lugar. Pero Abraham insiste, ¿verdad? Bueno, más adelante lo dice de que no va a aceptar este regalo, ¿verdad? Sino que él quiere ser justo con respecto al pago. Y aquí vemos, bueno, cómo este hombre le ofrece en regalo el lugar y le ofrece la cueva para que haga todo lo que quería hacer. Entonces, hay cosas que podemos ver aquí, ¿verdad? Que cuando tú te portas correctamente delante de los demás, bueno, Dios se va a encargar de que ellos brinden para ti lo que tú necesitas. Por lo menos el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, bueno, ahí los egipcios les dieron las cosas y fue una señal del Señor, que el Señor decía que ellos los iban a despojar y bueno, esta gente le dio regalos y todas estas cosas. Y en el caminar de Abraham también, en las 2 veces que le intentaron quitar a su esposa, bueno, estas 2 personas, todos hombres, le dieron luego obsequios a Abraham, ¿verdad? Entonces, porque veían la misericordia que Dios había mostrado a ellos a través de la esposa de Abraham. Y aquí vemos, bueno, que estos hombres conocían que Abraham era un hombre de Dios. Efrón, él mismo dice aquí, bueno, que conocía que era un hombre de Dios y quería darle esto. Podría ser por 2 cosas. Una, porque tal vez, como algunas personas sienten pena cobrarle y bueno, comienzan diciendo así, pero la persona que estaba haciendo el negocio, que en este caso es Abraham, no iba a aceptar este regalo, sino que él quería ser el dueño de esta tierra, porque normalmente a veces cuando le dan este tipo de regalo, pues podría ser que más adelante este terreno no iba a ser suyo, y como decía nuestro hermano Fran, iban a venir y iban a sepultar otras personas que no fuesen de la familia de Abraham. Pero Abraham quería tener esta tierra para él, esta tierra para que fuese suya, para determinar lo que había establecido en su corazón y lo que iba a hacer más adelante. Y nosotros, bueno, debemos ser así, debemos ser correctos, como decía nuestro hermano Frank, en nuestros negocios debemos ser justos. Aquellos que tenemos negocios que estamos haciendo, debemos ser correctos. Una de las cosas que yo siempre le pido al Señor con respecto a las tortas, que me ayude a ser correcta para pagar, para cobrar, que no cobren poco, porque a veces uno se está esforzando y no vale la pena cobrar poco, pero tampoco cobrar demasiado, porque no está bien delante de Dios. La Biblia dice que Dios aborrece la balanza que no es justa. Entonces siempre le pido al Señor que me ayude a ser justa al cobrar, al poner el precio a una de mis mercancías. Y así debemos ser todos aquellos cristianos, ¿verdad?, que tenemos negocio. Debemos ser justos, pedirle al Señor que nos ayude a ser personas correctas, a ser personas sinceras y no aprovecharnos, porque aquí podemos ver, Abraham era un hombre rico y no se aprovechó viendo que Efrón le estaba regalando este terreno. No se quiso aprovechar, sino que él actuó con sabiduría para hacer su negocio. Y así también tenemos que ser nosotros. No seamos de estas personas que se aprovechan de los demás, que muestran cara de lástima, muestran cualquier otra cosa para que las personas le den obsequio, para que las personas le den las cosas. Es cierto que como seres humanos a veces presentamos necesidad en algunas cosas, pero cuando nosotros presentamos nuestra necesidad delante de Dios y no delante de los hombres, Dios se encarga de abrir las puertas y de proveernos en todo lo que necesitamos, mis hermanos. Nunca dependa del hombre cuando usted necesite algo. Dependa siempre del Señor, que Él siempre le va a dar lo mejor y Él va a ver qué es lo que usted necesita. Entonces, bueno, aquí podemos ver Abraham, pues no se dio a este regalo, sino que actuó correctamente, porque él tenía el dinero para pagar y él sabía que si lo pagaba iba a ser suyo. Entonces, que así podamos hacer nosotros también, ser personas correctas y justas, como Abraham mostró durante este negocio que estuvo realizando para poder enterrar a su muerta. Que nosotros podamos ser correctos en todas nuestras áreas, mis hermanos, porque el que realmente sabe las intenciones de nuestro corazón es nuestro Dios, que nos está observando. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Bendito día santo es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Génesis 23, verso 12 y verso 13. Dice la Biblia: entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta.
una vez más, ¿verdad? Por segunda vez, le dice una vez más a Abraham, a este hombre amado Efrón, que no iba a aceptar, ¿verdad?, esa tierra como tal, como regalo, sino que lo quería comprar como propiedad suya. Bendito sea el Señor, como venían hablando mis hermanos acerca de esta condición de Abraham. Puede ser que esta gente sí vieron en Abraham que era un hombre próspero. Dice allí la palabra que le llaman como príncipe, porque así sucede con nosotros, mis amados, cuando usted y yo tenemos, ¿verdad?, esa gracia, esa misericordia, tenemos, vamos a decir, esa bendición de Dios sobre nuestras vidas, donde llegamos, vamos a estar, ¿verdad?, iluminando a las demás personas por nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Pero vemos en este caso, ¿verdad?, que Abraham era ya un hombre próspero. Dios, ¿verdad?, había engrandecido a este hombre de una manera maravillosa para este tiempo, porque lo reconocía esta gente. Y con todo allí ellos querían darle ese lugar como un obsequio a Abraham, pero él no, él insistía que quería comprarlo. Y así como lo decía nuestra hermana Leini, que se necesitaba, ¿verdad?, ese lugar para que este hombre enterrara a su mujer. De pronto hoy día se muere una persona, o se muere nuestra compañera, o se muere el compañero. Bueno, hermano, lo lloramos y listo, y se murió y listo, y sigue la fiesta, ¿verdad? Seguimos en la misma jornada, seguimos en el mismo labor, pero vemos este caso de este hombre preocupado no solamente por enterrar allí a su mujer, sino también para hacer un panteón para su familia. Bendito sea el Señor. Y como lo dijo, ¿verdad?, el hermano Fran, o como lo dice la palabra del Señor, nosotros los padres tenemos que dejar herencia a nuestros hijos, procurarnos, hermano. Hay padres que en este tiempo ni pendiente, hermano, de repente con sus hijos, pero sí debemos de esforzarnos para dejarle algo a nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Y en este caso vemos el caso de Abraham preparando, ¿verdad?, ese lugar para darle sepultura, vamos a decir, luego a su familia. Y bueno, más adelante vemos que también es ahí incluido también en este panteón, en este lugar, en este sepulcro, también es colocado este hombre Abraham, comprado, ¿verdad?, con su dinero, comprado, ¿verdad?, para ser de propiedad de la familia. Hoy nosotros, ¿verdad?, como pueblo del Señor, hemos sido comprados a precio de sangre. Jesús nos compró a precio de sangre. Nosotros tenemos un valor especial para el Señor y nosotros debemos, ¿verdad?, de darle, ¿cómo se llama?, contundencia o darle valor a esa muerte, a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No somos cualquier pueblo, no somos cualquier cosa, hermano. Somos los hijos del Señor. Hemos sido comprados a precio de sangre para heredar, ¿verdad?, la vida eterna, para heredar aquellas grandes bendiciones que Dios tiene con nosotros. Entonces vemos, ¿verdad?, el caso de Abraham. Compra allí este lugar, compra ese terreno, compra esa cueva, compra ese sepulcro para darle, ¿verdad?, a sepultura a su compañera como se lo merece. Aquí vemos, ¿verdad?, que nos demuestra la relación que había entre Abraham y Sara. Bendito sea el Señor, viendo la preocupación de este hombre. Y como les dije anteriormente, puede ser que Abraham dijo, bueno, se murió y le enterramos. No, pero había preocupación. Esta gente quería obsequiar regalos, pero él no, él quería comprarlo para que de pronto, más adelante, no se sucediera, ¿verdad?, lo contrario, lo que han hablado mis hermanos, sino con propiedad, ¿verdad? Él teniendo aún un documento, esto lo compré, aquí está, aquí tengo este documento, es propiedad nuestra. Y bueno, mis amados, vemos allí que le dieron sepultura a esta mujer Sara. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versículos 14 y 15. Dice, respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Bueno, aquí vemos que este hombre pues realmente no le interesaba mucho el dinero, ¿no? Y pues él veía la necesidad de Abraham en ese momento, pues el dolor que estaba pasando por la muerte de su esposa, de Sara, ¿sí? Pero aún así este hombre le dice la cantidad de dinero que vale esa propiedad. Si vamos a esa época, un sueldo de un jornalero o un sueldo mínimo, si se puede decir, estaba entre 8 a 10 ciclos de plata al año. Al año. Y Abraham pagó 400 ciclos de plata. Quiere decir que pagó 40 años de sueldo por esa propiedad.
pero era necesario que la pagara. Era necesario que hiciera las cosas bien, mis amados hermanos, como estamos viniendo, como hemos escuchado anteriormente de nuestros hermanos. No hay nada como hacer las cosas bien. No es lo mismo que a ti te digan, no, yo te regalo esta propiedad, pero luego más adelante uno no sabe qué suceda. Uno no sabe a lo mejor la descendencia de esa persona, ¿no? Y luego dirán, no, pero es que no hay ningún papel, no hay nada que conste que esta propiedad es tuya. Pero pagando él esta cantidad de dinero por esa propiedad, realmente esa propiedad le pertenecía por ley a Abraham. Y vemos que este es el comienzo de lo que era esa heredad de Canaán, lo que el Señor le había prometido a Abraham, que le iba a dar por heredad a Canaán. En ese tiempo ellos eran extranjeros, pero con la compra de esta propiedad era el comienzo para Israel. Y vemos hoy en día que esa tumba no solamente allí se enterró a Sara, se enterró también a Jacob, a Isaac, a Abraham y a sus esposas. Se enterraron allí. Bueno, he visto lo que he investigado, que tal vez podrían estar otras personas más en esa tumba. Y vemos lo significativa que es esta tumba, porque allí están, como quien dice, los patriarcas. De hecho, se llama la tumba de los patriarcas, y es una tumba que ha sido realmente motivo de pelea o disputa entre los judíos y los musulmanes. Porque bueno, los musulmanes también, para ellos es importante esta tumba, porque allí estaba Abraham, ahí está Abraham. Pero para los judíos es algo muy sagrado esta tumba, y está en disputa. De hecho, hay conflictos por esto, y hay en cierta parte de la tumba, una parte de la tumba la tienen como posesión los musulmanes, Palestina, por otra parte los judíos, y están ahí en esa guerra, en esa lucha, ¿no? Pero vemos que esto le pertenece a Israel. Este capítulo 23, mis amados hermanos, es un capítulo muy importante, porque allí se deja estipulado que esa propiedad le pertenecía a Abraham. Le pertenecía a Abraham porque él había pagado esos 400 ciclos de plata por esta propiedad. Y esta propiedad está en la actual Jerusalén, ¿no? Está ubicada allí, y esto le pertenece a Israel, mis amados hermanos. Pero es muy importante que nosotros seamos de verdad, hagamos las cosas bien. Abraham hizo las cosas bien. Abraham tal vez pudo haber aceptado esta propiedad como regalo, pero realmente si lo hubiese aceptado como regalo, pues no tuviese propiedad, si se puede decir, sobre ella, o potestad sobre ella, ¿verdad? Porque en cualquier momento se lo hubiesen podido quitar, o le hubiesen podido decir, no, pero es que tú no compraste esto. O sea, te lo regalaron, pero no lo compraste. Pero aquí queda estipulado que esta propiedad le pertenecía a Abraham, y lo importante que fue y Sara también para Abraham, ¿no? Porque si, pagar 400 ciclos de plata en ese tiempo no era cualquier cosa, era bastante dinero, pero él lo hizo por amor también a Sara, por tener un lugar donde enterrarla. Y bueno, luego más adelante vemos que no solamente Sara fue enterrada allí, pero vemos lo importante que es este capítulo de verdad, sobre todo para los judíos, porque aquí comienza la heredad del pueblo de Israel en Canaán. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos. El 16 dice así: y Abraham se convino con Hebrón, y pesó Abraham a Hebrón el dinero que dijo, y presentó de los hijos de Er 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Amén.
Bueno, vemos que Abraham tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones, mucho ganado, pero no tenía dónde enterrar a su muerta. No tenía un pedazo de tierra propio a donde enterrar. Y sería una cosa bastante fea para él. Un hombre tan rico, Abraham, no tuvo, tuvieron que regalarle un pedazo de tierra para poder enterrar a su muerta. Por eso él porfió y discutió para que le vendieran, para que le perteneciera a él, ¿no? No quería tener tanto dinero él, tantas cosas que tenía, pero no tener a dónde enterrar su familia, su esposa. Por eso él porfió y verdaderamente compró eso para tenerlo, para hacer el camposanto para la familia. Y ya no decir que la gente del día de mañana iba a estar diciendo, ve, a ese tuvimos que regalarle tanto que hablan y tanto que era el amigo de Dios y no tenía dónde enterrar a su muerta. Porque de todas maneras todo el tiempo hay gente que habla bien y otros que hablan mal, ¿no? Entonces eso pensaba él, quizás el día de mañana vaya a haber discordia, o quizás van a estar sacando esa muerta de allí porque eso no le perteneció, o que por un momento que le prestaron, que se la lleven por allá, pues los hijos, los nietos. Pero él quería eso para propiedad y que nadie le dijera el día de mañana, esto es mío. Y nos enseña que siempre nosotros tenemos que tener las cosas propias, ¿no? Lo propio, y no es pensar que nos regalen, ¿no? Y si nos regalan, pues que sea algo que también me regalen, porque yo también le regalé algo, ¿no? Y no estar esperanzado, no porque él era como le dijeron que era un príncipe de Dios, iba a valerse de eso y tomar posesiones. No, él tuvo que comprar, y nos enseña que nosotros debemos siempre pagar su precio justo por las cosas que necesitamos y no esperar que nos lo regalen. Que el Señor nos ayude a ser como Abraham, que supo mejor pagar antes que recibir gratismente eso. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenos días, feliz comienzo de semana. Es importante analizar este capítulo y ver qué quería Abraham, cuál era el trasfondo de aquella insistencia en pagar la heredad. No era malo lo que estaba haciendo si él decidía aceptar el regalo. Pero la Biblia dice que las dádivas corrompen el corazón. Nosotros en Latinoamérica acostumbramos a mostrar nuestro agradecimiento a la gente ofreciéndole regalitos. Pero aquí en este lado del mundo, en Europa, hay algunas partes donde por ley es prohibido darle estímulo o regalo a los funcionarios públicos para que no caigan en corrupción, que llegue el momento que no funcionen ni hagan las cosas si no se les ofrece un regalo. Hay países donde eso se ha convertido incluso en legalidad, donde a eso de ofrecer regalos se le llama habilita. Vas a sacar el carnet de conducir y te dicen, bueno, vale tanto y en un mes está listo, pero si habilitas, en una semana lo tienes listo. Eso se llama soborno legal. Entonces, ojalá los países no lleguen a caer en esto. Aquí no se puede hacer regalo a la gente así por así.
vas tú a hacerle regalo a un profesor, a una profesora, a un funcionario público y te dice, ¿por qué me vas a hacer regalo? Yo tengo mi salario, yo tengo mis ingresos, yo no necesito que me hagas regalo para yo hacer mi trabajo bien. Y además está prohibido por ley. Entonces debemos tener cuidado en eso para no caer en los pagos de soborno, para no caer en la corrupción. Hay países que si no pagas no funciona nada. Todo eso es corrupción. Abraham no quiso el regalo de ellos. Ellos le estaban regalando, era una necesidad que tenía. Se le había muerto su mujer. O sea que la negociación no podía durar mucho. Pero Abraham insistió con ellos. Los negocios en aquel tiempo no había como hoy notarios y documentos legales. Entonces las cosas se hacían públicamente en presencia de la familia, en presencia de parte del pueblo y en presencia, aquí se hizo en presencia de todos los que pasaban por allí. No era imprudencia ni era de mala educación pararse a oír lo que estaban negociando. Así que todo el que pasaba por allí se enteraba de la negociación y cómo iba la negociación. Así que aunque le ofrecieron esa tierra como regalo, tenemos amistad. La amistad vale más que esas tierras. Esas tierras tienen su precio, 400 ciclos de plata. ¿Pero qué es eso delante de nosotros? Más vale nuestra amistad. Y sin justificación, sin buscar mucho argumento, sin buscar mucha explicación, Abraham le dice, óyeme una vez más. Yo pagaré su justo precio. Ya dijiste el precio, yo lo pagaré. Recibe ese dinero de mi mano. E insistió con ellos. No era como quien dice, no quiero recibirlo, pero no sueltas el billete de la mano. No, no, no. Abraham soltó el dinero, entregó el dinero y sirvió como testimonio todos aquellos testigos. Y como escritura, mejor que la escritura de un notario, quedó escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Quedó la propiedad de la cueva de Macpela en las manos de Abraham. Y no solamente reseñó eso, sino que también dice, y también los árboles que había allí sembrado. Toda esa zona quedó en las manos de Abraham, porque él pagó su justo precio. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que debemos ser justos en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos ser justos en los negocios. Que el día de mañana el que negocia con nosotros no tenga nada malo que decir de nosotros. No vaya a decir que le engañamos. Hoy todo lo que se escribe, escrito está. Procura hacer documento, porque hoy la gente falla su palabra. Hoy dice Diego y mañana dice Digo. Se parecen, pero no es la misma palabra. Y se contradicen a sí mismos. Oye, qué tristeza es ver nuestros gobernantes diciendo una cosa hoy y mañana hacen otra y lo niegan, aunque le estén mostrando las grabaciones con los videos. Hoy no hay manera de mentir y quedar impune. Sin embargo, siguen mintiendo, niégalo todo. Hoy no hay mentira, no hay verdad, todo es relativo para la gente, pero para nosotros los creyentes no podemos ser como toda la gente. La Biblia nos enseña: cada uno hable verdad con su prójimo. Hacer las cosas sin máscara, sin doblez, sin engaño. Que no haya nada debajo del tapete, que no haya nada debajo de la manga, que no haya nada oculto para engañar a la gente. Actúa con justicia. Actúa con rectitud. Porque la Biblia dice que la justicia
brotará de la tierra y la justicia, la ley brotará de la tierra y la justicia brillará desde los cielos. Así que procura hacer las cosas rectas, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. En ocasiones yo he hecho muchas cosas seculares para buscar mi economía, para sostenimiento de la familia. Y en una ocasión me puse a vender coches. Y después de 6 meses vino un hombre espabilado y con buena verborrea, pidiéndome que le devolviera el dinero de un coche que le vendí. 6 meses después. Un coche viejo que no tiene garantía de ninguna clase, pero sin embargo le funcionó muy bien 6 meses. Y el hombre se puso a hablar y hablar y hablar y hablar. Yo no me amargué la vida, le devolví el dinero, recibí el coche viejo y mi nombre quedó limpio. Mi nombre quedó intacto. No tuvo nada que decir de mí. Procuremos que nuestro testimonio, nuestras vidas, nuestras acciones sean hechas delante de los hombres en rectitud. Que los hombres se avergüencen no teniendo nada malo que decir de nosotros. Es mejor la buena fama que el buen perfume. La buena fama va delante de ti siempre. Así que procura agradar a Dios en tu vida. El versículo 17 dice: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por las puertas en la ciudad. Fíjate eso. Todo el que pasaba por allí servía de testigo. Oye tú, detente, quédate aquí, oye lo que estamos haciendo. Sé testigo de esta negociación. Quedó escrito que aquella tierra, que heredad quiere decir tierra, toda aquella tierra, con su cueva, con sus árboles, con todo lo que había allí, quedó en manos de Abraham. Así terminó la negociación, así llegaron al acuerdo. Abraham no la recibió como regalo, sino como una propiedad comprada. La adquirió por su justo precio, no regateó, un poquito menos, te doy tanto, te pidió rebaja, no pidió rebaja. Él sabía que eso no era un mercadillo para estar pidiendo rebaja, ni había nadie compitiendo con él por el precio. Él dio su justo precio, no pidió rebaja, pagó lo que le pidieron. Por justicia es de él. Digo, es de él porque aunque Abraham está muerto, sus descendientes siguen vivos. Y les hacen la guerra y sacan publicidad. Antes que existiera ese pueblo que hoy se llama Palestina, ya existía Israel. Y ya Dios le había entregado la tierra en propiedad. Cuando Roma invadió aquellas tierras y mató a los judíos y los esparció, los desterró por toda la tierra, entonces pobló aquella tierra con distintas personalidades, personas de aquellos lugares, pero Israel quedó disperso en toda la tierra. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948 se aprobó en la ONU la fundación del Estado de Israel. Israel volvió a convertirse en una nación. En otras naciones le ofrecieron tierras y ellos respondieron: no puede existir un Estado de Israel sin una tierra de Israel. Y esa tierra de Israel es la que está allí en el Medio Oriente. En propiedad se las dio Dios. Y han pasado los años y Dios es el garante de esas negociaciones. Dios es el garante de esa promesa, porque Dios se la dio en heredad a Abraham y las
promesas de Dios son para 1000 generaciones. Los dones de Dios son irrevocables. Dios no te va a quitar el don porque alguien diga, sino que Él reafirma sus promesas. Él ratifica sus promesas. Y Dios ratificó las promesas a Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac. Dios se ratificó en lo que le había prometido. Le dijo: de cierto, Abraham, te bendeciré y haré de ti una nación grande, como las estrellas del cielo, como las arenas que están a la orilla del mar. Se cumplió la promesa y han pasado miles de años y sigue cumpliéndose la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Que Dios nos ayude a vivir conforme a la palabra del Señor. El versículo 19 dice: después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de él. Entonces sí, entonces cuando pagó la heredad, tomó aquella tierra y sepultó a su mujer. Mire, hizo lo que tenía que hacer. Sepultó a su mujer, hizo su ceremonia, lloró. Nunca critique a una persona porque llore ante el féretro o los restos de sus seres queridos. Nunca le recrimine: es que no tienes fe, es que no confías en Dios, tú no lees la Biblia, que el Señor va a resucitar a las personas. No discuta con ellos. Jesucristo, en vez de discutir con Marta y María, lloró con ellas. Llora con los que lloran, gózate con los que se gozan. No montes cargas en los demás que tú no llevarás ni con un dedo. Siente empatía por la gente, ponte en sus zapatos, ponte en el momento de su dolor, piensa por un momento si eso te estuviera sucediendo a ti, ¿qué sentirías en realidad? ¿Qué harías? ¿Podrías decir tú qué harías en esas condiciones? Y entonces actúa en consecuencia. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, pues fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoció la tentación, pero nunca pecó. Así que, ¿qué mejor sacerdote que Cristo, que padeció lo que nosotros padecemos hoy? Por eso nos comprende, por eso nos ama, por eso nos dice que en los momentos difíciles, cuando la carga se torne pesada, vengamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanse en el Señor. En el Señor hay esperanza. En el Señor tenemos consuelo de nuestros problemas. Abraham lloró a su muerta, Abraham enterró a su muerta, y aquella heredad quedó como posesión de Abraham y de sus descendientes, después de recibirla de los hijos de Ed, de los heteos. Así quedó en propiedad. Mire, hay tantas propiedades para nosotros que se pagó un justo precio por ella, y el justo precio fue la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que dicen los teólogos, los eruditos, que hay más de 33,000 promesas en la Biblia, y todas son para nosotros. Las promesas de Dios son como cheques al portador, dijo otro por ahí. Las promesas del Señor son en el sí y amén.
Así que echa mano de la bendición. Así que echa mano de lo que Dios te ofrece. Él te dice hoy: mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Acércate al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Y verás que serás coheredero juntamente con Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana y que esa reflexión te lleve a venir a los pies del Señor. Que hoy recibas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Vamos a entregarte al Señor. Haz pacto con Dios. Sella hoy un pacto eterno. Repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte que perdones mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y somos una gran familia. Recuerden, aunque usted viva ya a lo lejos del otro lado del charco y nosotros aquí de este lado o en cualquier parte del mundo, somos una gran familia. Y cuando suenen las trompetas levantaremos el vuelo y nos reuniremos con el Señor en el aire. Que Dios les bendiga. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice la Escritura: el que no ama no ha conocido a Dios. El que conoce a Dios comienza a amar. Si antes era un cascarrabia, un gruñón, un regañón, un enfermo mental, nadie quería estar al lado de él porque era un cascarrabia soberbio. Pero cuando se encontró con Jesucristo, el amor de Dios se derramó en su corazón y ahora ama a todo el mundo. Ama a los pajaritos, ama a los árboles, ama a la gente, ama aún a sus enemigos. El que no ama no ha conocido a Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.